Hola y bienvenidos al Arte de Invertir. Hoy vamos a hablar de George Soros y en concreto la teoría de la reflexividad, que fue lo que le ha generado gran parte de su riqueza. En mi operativa, pues el 80-90% de los conceptos que aplico en el día a día son de Buffett y otros value investors similares, pero desde que leí todo lo que había escrito Soros, porque ha escrito bastantes libros y ha difundido bastante el conocimiento, pues la verdad es que empecé a apreciar su obra, y de hecho que los resultados de Soros son espectaculares a lo largo de los años. Desde que fundó su fondo en 1970, pues en estos últimos 45 años ha obtenido rendimientos anuales medios del 25%. Y lo más importante es que no ha tenido grandes pérdidas en casi ninguna de las crisis o los años difíciles de mercado, tipo el 87, el 90, luego la burbuja.com, el 2008, 2011. Ha salido bastante fortalecido de todas esas crisis. Entonces, él, como todos los grandes inversores, han destacado por hacer las cosas de forma diferente. Y es importante comprender el pasado de quién es realmente George Soros para entender por qué desarrolló esta teoría. Inicialmente George Soros era un refugiado húngaro de la Segunda Guerra Mundial. Con la invasión nazi, sus padres eran más o menos clase media en la Hungría de la época, y consiguieron falsificar papeles para que pudiese irse al Reino Unido con esta documentación falsa. Y como tenían unos ciertos ingresos, ya os digo que era más o menos clase media alta de la época, pues pudo acceder a la London Business School, que era una institución bastante potente y te otorgaba unas credenciales bastante buenas. En la actualidad sigue siendo también una institución muy respetada. Y se formó allí. Incluso él dice que realmente su pasión es la filosofía y no la inversión. Uno de sus mentores fue Karl Popper, y desde entonces trató de fusionar lo que es la filosofía con la inversión, y es lo que ha dado lugar a la teoría de la reflexividad. Lo cierto es que cuando terminó en el London Business School tuvo bastantes dificultades para encontrar trabajo, porque era una sociedad profundamente racista o xenófoba y era muy difícil encontrar trabajo, y estuvo haciendo trabajos que no eran de acorde a esa cualificación. Estuvo vendiendo, creo, decía puerta a puerta, no sé si decía aspiradoras o algún otro cachivache, y tuvo la suerte de conocer a un mando medio de una institución financiera que era húngaro como él, y a través de ese contacto pues consiguió iniciarse en el mundo financiero. Otra cosa que mucha gente no sabe es que George Soros empezó siendo un value investor y empezó invirtiendo en acciones baratas. Solo que después, con los años, su filosofía pues fue evolucionando, y según lo que le atraía más, o donde podía realizar más beneficio, pues fue modificando su estilo. Entonces entró a trabajar en esta institución financiera y se ganó una buena reputación identificando en la época lo que eran acciones baratas de Alemania, porque era un sitio de crecimiento donde estaban increíblemente baratas, donde había estructuras duales de acciones, estaban las famosas comunes y preferentes, que es algo que sucede en la actualidad en Corea, por ejemplo, y muchos value investors encuentran valor en las preferentes de Corea. Pues en la época las preferentes de Corea eran en Alemania, en los años 50 y 60. Entonces se elaboró una serie de informes para sus clientes para explicar la situación que había y las oportunidades que se podían encontrar en el mercado, y la verdad que tuvo bastante buenos resultados. Y estos mismos clientes le apoyaron ya para poder fundar su hedge fund con apenas 2-3 millones de dólares. Hay que decir que este hedge fund, el Soros Fund, en otras épocas se llamó el Quantum Fund, pues ha tenido unos activos bajo gestión superiores a, no sé, 30.000, 40.000 millones, o sea, un fondo gigantesco. Y empezó, pues eso, siendo pequeñito, 2-3 millones, y el mayor parte del crecimiento, lo curioso es que ha sido orgánico. O sea, no ha habido demasiadas aportaciones externas, porque llegó un punto en el que ya no aceptaba clientes externos, y entonces ese es el poder del interés compuesto, que durante 40 años retornos anuales del 25%, pues hacen que 2-3 millones de dólares se conviertan en una de las personas más ricas del mundo. Entonces, él explicó en este libro que tengo aquí, en La alquimia de las finanzas, en español es bastante difícil conseguirle, en inglés es más fácil, obviamente, y es un libro antiguo, es un libro escrito en los años 88, 89, creo. Es un libro que le tengo bastante cariño porque me le regaló uno de los primeros mentores que tuve en el mundo de la inversión y las finanzas, y es un libro que la primera vez que me le dieron o me le regalaron, pues le dejé ahí tirado en la estantería porque realmente no le entendía. O sea, es un libro muy complicado
y que tienes que tener un cierto conocimiento bastante profundo de finanzas, haber pasado un tiempo ya, unos años invirtiendo para poder sacarle el máximo partido, porque si no, pues es eso, no lo entiendes, o sea, es demasiado complejo la forma que tiene él de pensar. Y un día me dio por retomarle, por empezar a leerle, y ya con esta experiencia adicional pues ya fui capaz de comprenderlo. Entonces, lo que él propone en este libro, o la teoría que él desarrolló con el paso de los años cuando evolucionó de solo la inversión en acciones a especular en monedas, índices, materias primas, oro, petróleo. Normalmente opera siempre en esas 4 o 5 clases de activos: oro, petróleo, monedas de países que tengan cierta liquidez, obviamente, acciones comunes, y luego futuros de índices, pues va a largo o corto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice Soros es que el sistema financiero es algo creado por el ser humano y que las crisis financieras teóricamente no se pueden predecir. No es como, por ejemplo, las estaciones meteorológicas, ¿no? Que tú sabes que en invierno nevará, en verano hará calor, y más o menos lo puedes predecir con una fiabilidad bastante elevada. Él dice, las crisis financieras no se pueden predecir, porque si se pudieran predecir no sucederían, ¿de acuerdo? Que puede haber una pequeña parte del mercado, como Soros o otra serie de inversores, que sean capaces de anticiparse en ciertos momentos a esos eventos. Entonces, lo que él dice es que es extremadamente complejo adivinar lo que va a hacer la economía, porque hay multitud de factores que nadie puede llegar a juntarlos todos para saber cómo va a evolucionar. Entonces dice, solo tienes que acertar en lo que, o la percepción que van a tener los inversores de lo que va a hacer la economía, ¿vale? Es como la segunda derivada. Olvídate de lo que va a hacer la economía porque es demasiado complicado, pero céntrate en los inversores, porque los mercados financieros es como una mentalidad en común que existe, creada por una serie de participantes. Y él lo que relaciona con la filosofía y con la ciencia es la famosa teoría cuántica de que el observador influye en el elemento observado. Cuando los propios partícipes, que formamos los mercados, todos los inversores, grandes o pequeños, formulamos una visión sobre ese mercado, estamos influyendo en el propio mercado porque lo hemos creado nosotros. O sea, yo puedo tener una visión de que va a llover mañana o pasado, pero no voy a influir sobre el evento, obviamente. Pero si yo tengo una visión de que los mercados financieros van a caer y soy a la vez partícipe de los mercados financieros, se acaba produciendo la caída. Es como la filosofía autocumplida, ¿vale? Entonces, esta gráfica es la más importante que se formula, o con la que él explica la teoría. Lo que él busca con la teoría de la reflexibilidad, ya centrándonos un poco más en lo que es la propia teoría en sí, es buscar patrones de boom and bust, como se suele decir en inglés, o sea, grandes subidas y grandes caídas, lo que se llaman burbujas. Él dice que los mercados no son estables, siempre son inestables, siempre están sesgados, al alza o a la baja. Si tú le preguntas ahora mismo a alguien, yo qué sé, mercado europeo, ¿a qué está sesgado? Pues obviamente está sesgado a la baja, porque nada más hay que ver el gráfico. Si preguntas acerca del dólar a alguien, pues obviamente la mayor parte de la gente probablemente está sesgada al alza, porque ha tenido un rally bastante interesante en los últimos 24 meses, ¿de acuerdo? Entonces él dice que la teoría de los mercados eficientes es una tontería, porque los propios partícipes actúan en función de sus emociones, sus sentimientos, sus percepciones, y entonces él divide, aquí tenemos la línea roja, sería la percepción, no necesariamente la realidad económica, y esta percepción pues puede ser percepcionar acerca de un sector de la economía en particular, por ejemplo la vivienda o una moneda, el par euro-dólar, ¿vale? Hay mucha gente que sigue el canal que siempre me pregunta qué es lo mejor para especular en euro-dólar y tal, pues que lean a Soros y apliquen la teoría de la reflexividad y que lean su trabajo. O sea, Soros no aplica el análisis técnico, ni los estocásticos, ni los RSI, ni nada. O sea, especula en base a su sistema, pero son siempre apoyados en ciertos temas fundamentales. Y luego aquí la línea azul
sería el precio de los activos, la cotización, ¿vale? Entonces, él dice que cuando se produce un proceso reflexivo, dice, normalmente hay veces que la realidad no modifica, la percepción de las personas no modifica el precio, pero cuando encontramos algo así hay que tener cuidado, tanto al alza como a la baja. Entonces, él dice, en un primer periodo, en el AB, digamos que la gente empieza a tener la percepción, aquí, la línea azul, no, perdón, la línea roja, de que, voy a poner un ejemplo que podemos entender todos, la vivienda en España, por ejemplo, en los años 98, 99, 2000. Imaginemos que la línea azul son las constructoras que cotizan en bolsa, ¿vale? Y de repente se establece la percepción de que la vivienda es una buena inversión, que van a subir, que hay una serie de cosas que le ayudan, ¿vale? Y la bolsa va un paso por detrás, le cuesta un poco todavía identificar en la línea azul ese cambio de paradigma, esa nueva realidad. Pero cuando pasa un pequeño tiempo y la identifica, ya tiende a subir mucho más rápido de lo que está sugiriendo los fundamentales de esa inversión, ¿de acuerdo? Que sería el periodo del BC. Luego está el periodo CD, que es lo que llama él el test o la prueba. Dice, en toda serie de burbujas, tanto al alza o a la baja, este gráfico le podrías hacer invertido y sería hacia la baja, ¿vale? Pero en toda serie de burbujas, pues hay un periodo de prueba. Por ejemplo, el mercado inmobiliario español se produjo en el año 2001, 2002, ¿vale? Con la caída del S&P 500 y una pequeña recesión mundial que hubo, pues los precios se estabilizaron, incluso cayeron ligeramente. Entonces, eso, la primera caída de precios, tiene un efecto posterior, ¿de acuerdo? La teoría clásica de la bolsa, lo que nos han dicho siempre, es que la bolsa es súper lista y se anticipa los eventos. Y Soros lo que dice es al revés, dice, la bolsa o los precios o los partícipes de los mercados son los que producen los cambios en la realidad o en la percepción de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, esta caída en los precios, que puede ser un índice, puede ser lo que sea, produce un cambio en la realidad. Dice, pero si ese cambio no es muy abrupto y la gente toma confianza de que es una oportunidad de compra, lo típico que solemos decir, ¿no? Cuando cae algo, pues es una oportunidad, pues puede que el precio tenga otro super rally y normalmente es más alto que el rally inicial, ¿vale? Entonces, en este momento, este cambio en los precios anima a la gente y dicen, ostras, está yendo la cosa bien, o un índice, por ejemplo, supongamos el petróleo, también es otro ejemplo de esto. Supongamos que el precio del petróleo empieza a subir, entonces las acciones relacionadas con el sector del petróleo, los oil service que se llaman, pues empiezan a ver modificada su realidad, porque empiezan a tener más pedidos, los beneficios aumentan, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, una cosa va reforzando la otra. El precio del petróleo puede modificar las acciones relacionadas con el petróleo y los fundamentales de esas acciones, pero no ha sucedido al revés, como siempre se ha dicho, de que la empresa empieza a publicar unos resultados y luego continúa el precio. Normalmente el precio, en esos escenarios donde hay reflexibilidad, produce ese cambio sobre la realidad. Y dice, en el momento en que la burbuja llega a un periodo, a un nuevo paradigma, donde ya los precios están desconectados de toda realidad, se vio por ejemplo la burbuja.com, pues pequeños cambios o pequeñas noticias o pequeños actos provocan unas caídas enormes. O sea, la burbuja.com en el año 2000 hizo pico, sobre todo uno de los días en el que apareció Bill Gates diciendo que las acciones de Microsoft estaban increíblemente sobrevaloradas, lo cual era un evento que tampoco debería haber sido para nada especial. Y a partir de ese día se produjo una caída bastante importante. También en estos días se produjo la quiebra de algunos grandes mitos de la burbuja.com, tipo Enron o estas acciones WorldCom, creo que se llamaban, ¿vale? Pero es lo que dice él, cuando llega a ese punto es irreversible. Entonces, la realidad es que, aunque los precios en bolsa, en los mercados financieros, ya han empezado a caer, los fundamentales, como tienen todavía la inercia de ese flujo de capital que ha ido hacia ese mercado, pues siguen cayendo.
Dice, y este es uno de los momentos más peligrosos, dice, aquí es donde aparecen los cazadores de gangas. Gente que mira los fundamentales y dice, bueno, están yendo todavía bien, no pasa nada, estamos seguros. Y además ven caer el precio y dice, esto es una nueva ganga de compra, porque creen que se va a repetir esta zona de aquí. Pero dice, en estos periodos de boom and bust, normalmente solo se suele producir un periodo de test. Entonces luego ya empieza la caída y se ha acabado el periodo reflexivo, que en el futuro puede darse de nuevo, pero esa es más o menos la teoría resumida en sus diferentes fases. Entonces podemos ver un ejemplo claro de esto, que es la crisis del 2008, ¿vale? Quiebra Lehman Brothers, quiebra una serie de bancos, ¿vale? Está fatal el mercado, el S&P se desploma como creo un 58% desde máximos, ¿vale? Una caída bastante importante. Y llegamos a marzo del 2009, ¿de acuerdo? En ese punto sería una gráfica inversa porque es un momento de caída de mercado, pero bueno, en ese punto el mercado decide, en base a pequeñas noticias como alguna presentación de resultados, la inyección de capital, pero bueno, el mercado decide que suficiente es suficiente y empieza a subir. Si miramos los fundamentales de esos días, veremos que en el 2009, los primeros 3-4 trimestres, las empresas seguían presentando resultados bastante flojos o débiles, pero el mercado estaba teniendo un rally increíble. Y tú dices, la teoría tradicional no tiene mucho sentido, o sea, el mercado no anticipó nada, porque empezó a subir en abril y en octubre las empresas seguían presentando malos resultados. Lo que sucede es que en este entorno formado por una serie de inversores, la gente toma como temperatura de la economía no el dato del PIB que publica el Estado, sino el S&P 500. Entonces, toda la gente que participa en la economía, o que tiene un cierto poder de decisión en la economía, como son los banqueros centrales, los grandes inversores, las corporaciones miran al S&P y de hecho cuando está en mínimos, que es cuando tienes que comprar a otras empresas o invertir más en la economía, pues resulta que era cuando más bajo era esa inversión. Pues de repente el S&P empieza a subir, por lo que sea, porque se alcanza un clímax, vendedor o comprador, y la gente empieza a decir, uy, puede que haya cambiado la situación, ya no estamos tan mal, venga, vamos a invertir en CAPEX, vamos a hacer nuevas inversiones. Entonces, esas nuevas inversiones animan a la economía. O las corporaciones dicen, vamos a recomprar acciones, ya ha pasado lo peor y además están baratas, y eso provoca que las acciones suban más. O los banqueros centrales también se animan a inyectar liquidez, o los bancos, ¿vale? Se frena el crédito. Y lo que sucedió en el 2008 es que la economía no se contrajo tanto, el PIB retrocedió un 2-3% creo en Estados Unidos, lo cual tampoco es desastroso, ¿vale? Pero había un miedo generalizado. Liquidez había, pero había miedo de prestar unas personas a otras. Pero el S&P empieza a subir y la gente retoma esa confianza, empieza a fluir el crédito, se activa la economía y todo vuelve a la normalidad, ¿vale? Pues eso es lo que llama él un proceso reflexivo. Voy a poner un último ejemplo reciente. Vamos a hablar de las OCIMIs en España, que además es un ejemplo que pone Soros en el libro, lo que pasa que con los rates de los años 80, pero lo que está sucediendo en la actualidad, si uno estudia la historia, es exactamente igual. En los rates o las OCIMIs, lo que se estableció hace más o menos 2 años de que empezaron aquí a cotizar en España en bolsa, es que los precios de las viviendas estaban empezando a recuperar, ¿vale? Pero el mercado seguía sin darle mucho crédito y aparece este vehículo, las OCIMIs, en el cual empiezan a subir los primeros días cuando salen a bolsa. Lo que sucedió, o lo que sucede en los rates, según Soros, lo explica bastante bien y es muy lógico, es que normalmente cotizan a net asset value, ¿no? A valor en libros. Pero se establece una primera fase en la que la gente empieza a percibir que es una inversión y empiezan a cotizar, por ejemplo, a 1,2 veces valor en libros, ¿vale? ¿Qué hace en ese momento el rate? Emite acciones nuevas a 1,2 veces y puede comprar activos en el mercado privado a 1 vez valor en libros, porque normalmente en el mercado privado las valoraciones no dependen tanto, no fluctúan tanto, y automáticamente eso es accretive, o sea que, como dicen los americanos, ayuda a los beneficios por acción. Imaginemos que la SOCIMI está ganando 1 euro por acción y
emite acciones un 20% por valor en libros para comprar algo que cotiza a una vez el valor en libros, que lo puedes encontrar fácilmente en el mercado privado, pues aunque tú has emitido acciones, el beneficio por acción sube más de las acciones que has emitido, cosa que si cotizases a una vez beneficios no generas nada, o sea, imaginemos que hay 1000 acciones, emites 100 para añadir un 10% de beneficios y las acciones han aumentado en un 10%, pues te quedas igual, pero la gracia es que cuando cotizas por encima de valor en libros o net asset value, pues eso pasa a ser 1,20 euros. Y los inversores en ese punto lo que dicen es que esto es la leche, es un nuevo paradigma, ¿no? Lo que decíamos aquí, se establece una nueva percepción de la realidad. Dice, ahora las SOCIMI son empresas de crecimiento, ¿no? Entonces, pasan a cotizar más alto. Ahora ya 1,3 o 1,4. Entonces, la nueva ronda de ampliación de capital es todavía mejor, porque aumentas más el beneficio por acción, ¿vale? El beneficio crece más de lo que le hacen las acciones, ¿de acuerdo? Entonces esto es ideal y es lo que provoca grandes subidas. Y de hecho, cuando salieron, cada vez que anunciaban una ampliación de capital, las acciones subían. ¿Qué pasó después? Que ha habido un periodo de test últimamente, ¿vale? Hemos tenido la caída del IBEX, ha arrastrado a los bancos, la confianza, la percepción de la realidad ha aumentado el sentimiento de riesgo en la gente y las acciones han caído. ¿Qué pasa? Que esa caída de las acciones está modificando los fundamentales de las compañías. Hoy mismo la SOCIMI LAR ha hecho una ampliación de capital y ha tenido una caída del 11% en bolsa. Y además era un día en el que el IBEX estaba subiendo un 1 o un 2%. Lo cual no tiene mucho sentido si uno investiga las ampliaciones de capital que ha habido anteriores en el sector. ¿Y por qué es? Porque estos días ya LAR estaba cotizando a 0,8 veces valor en libros. Entonces, si tú amplías capital para comprar empresas a 1, ahora se produce el efecto contrario en el que disminuyen los beneficios por acción cuando amplías capital a precios bajos. Entonces, en ese momento es cuando dice Soros que hay que evitar ese tipo de situaciones, ¿vale? No sé si las SOCIMI van a caer o no, según Soros deberían caer, o no deberían ser esa inversión espectacular, ¿vale? Con el paso del tiempo, cuando se normalice la situación, la gente deje de emitir acciones, pues puede que coticen a valor de libros y ya está, y no suceda nada, ¿vale? Pero es otro de los ejemplos de lo que os decía antes, que yo no he usado los conocimientos de Soros para especular, sino muchas veces para protegerme de ciertos eventos. Cuando invertimos a través del fondo de inversión, lo que hemos realizado a veces, o tenemos gran parte en cartera de empresas que son de crecimiento, que se llama, y que además compran a otras empresas, igual que el caso de las SOCIMIs. Pero he tenido especialmente cuidado en que ese crecimiento esté financiado siempre por el flujo de caja que genera la compañía, por los propios beneficios, no porque estén ampliando capital, porque generan estos círculos viciosos, ¿de acuerdo? Entonces, en la segunda parte del vídeo vamos a ver 4 o 5 más casos de reflexibilidad y de cómo se aplican en el mercado real, para que tengamos un conocimiento un poco más amplio. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y buena inversión.